En la Edad Media, cuando el mundo aún no tenía a la ciencia para dar respuestas, los seres humanos se vieron obligados a recordar los peligros a través de historias. Y para entender por qué esos recuerdos de supervivencia tomaron la forma de monstruos, comenzamos con lo primero que la humanidad llegó a descubrir. Número 1. Dragones. Imagina que te inclinas hacia el suelo, realizando una tarea totalmente común. Cavar los cimientos de una casa, extraer minerales, abrir un camino. De pronto, la hoja del azadón golpea algo que no se parece a una piedra. Es más duro, más frío. Cuando apartas la tierra, ante tus ojos aparece un fragmento de hueso, tan grande que el instinto da la alarma de inmediato. Eso no debería existir. Luego, otro fragmento más, una columna vertebral anormalmente larga, como el cuerpo de una serpiente. Costillas curvadas y arqueadas, dispuestas en capas como el armazón de una criatura gigantesca. Un cráneo deformado, órbitas profundas, una dentadura extraña. Nunca has visto algo así en tu vida, y tampoco tienes una palabra para llamarlo. En aquel momento, los seres humanos aún no conocían a los dinosaurios, no comprendían los fósiles, ni tenían la noción de millones de años. Lo único que poseían era la mente para ensamblar esos fragmentos en una historia lo bastante coherente para recordarla. Y la criatura formada a partir de esos enormes huesos fue el dragón. No un monstruo inventado para asustar, sino la única explicación aceptable para aquello que yacía bajo la tierra. Un cuerpo largo porque los huesos se extendían a lo largo de metros. Garras afiladas porque las extremidades terminaban en puntas agudas. Una fuerza aterradora porque ningún ser vivo conocido tenía un tamaño comparable. Lo notable es que esta historia no apareció en un solo lugar. En China, esos huesos fueron llamados huesos de dragón, excavados, molidos y considerados portadores de un poder antiguo. En Europa, se convirtieron en dragones que custodiaban montañas, cuevas y tesoros. Dos culturas separadas por medio planeta, sin contacto entre sí, pero que describían criaturas casi idénticas, no porque imaginaran lo mismo, sino porque habían visto la misma cosa. Los antiguos no crearon a los dragones para entretenerse, los crearon para recordar que este mundo había engendrado cosas muy por encima del ser humano, y que el suelo bajo tus pies nunca ha sido completamente inofensivo. Y el dragón no es el único caso. Cuando se enfrentan a lo incomprensible, los seres humanos siempre hacen lo mismo. Le ponen un nombre lo bastante aterrador para que nadie lo olvide. En la siguiente parte, ese miedo ya no estará bajo la tierra, sino en las tumbas, donde la muerte aún no niega desaparecer. Número 2. La luz del fuego fatuo. Por la noche, en las tierras bajas y húmedas, la gente ve luces. No son fogatas ni hortochas, son pequeños resplandores azulados que flotan cerca del suelo, apareciendo y desapareciendo como si estuvieran guiando el camino. Surgen en pantanos, antiguos cementerios y bordes de bosques densos, lugares que ya resultan incómodos de día y que de noche nadie quiere habitar. Quienes regresan tarde cuentan que esas luces se mueven lentamente, como si esperaran a que alguien las siguiera. Y lo aterrador es esto: quienes las siguen, por lo general, no regresan. Bastan unas pocas ocasiones para que toda la comunidad lo recuerde. A esas luces se las llama fuegos fatuos, espíritus de los muertos que atraen a los vivos fuera del camino seguro. La advertencia se transmite con claridad. No confíes en las luces de la noche, no sigas aquello cuyo origen desconoces. Porque tras la luz hay lodo, hay gases tóxicos, hay lugares sin camino de regreso. Para los antiguos, esto no era un misterio sobrenatural, sino una regla de supervivencia. Hoy en día la ciencia lo llama gases metano y fosfina, producidos por la descomposición de plantas y animales en ambientes sin oxígeno. Al liberarse, pueden encenderse espontáneamente y crear una luz azul tenue parpadeante, sin calor, inestable. Exactamente lo que los antiguos veían y temían. Pero para la gente de aquella época no existían los gases ni las reacciones químicas, solo había una realidad evidente. Donde aparecía esa luz había peligro. Los pantanos podían tragarse a una persona. El aire podía matarte sin necesidad de tocarte. Por eso los fuegos fatuos no se usaban para asustar a los niños, se usaban para marcar territorios a los que no se debía entrar.
Los fuegos fatuos no necesitan forma ni rostro. Un solo punto de luz en la noche bastaba para que toda una región fuera evitada durante generaciones. Y cuando los seres humanos aún no tenían mapas ni señales de advertencia, utilizaban el miedo para trazar los límites de la seguridad. Pero no todos los peligros brillan. Hay otros mucho más silenciosos, que solo dejan huellas, como si la propia Tierra se hubiera movido por sí sola. Número 3. Vampiros. Imagina que vives en un lugar donde la muerte ya no es suficiente para hacer que la gente se detenga a mirar. Llega de forma regular, silenciosa, como un frío que se prolonga sin un final a la vista. El invierno trae consigo humedad y enfermedad, propagándose más rápido que cualquier explicación. Muere tanta gente que el entierro se convierte en una costumbre pesada. No hay médicos a quienes preguntar, no hay diagnósticos a los que aferrarse. Ayer aún se llamaban por sus nombres, hoy yacen bajo la tierra fría. Los vivos continúan solo gracias a una creencia frágil. Una vez enterrado, todo habrá terminado. Hasta que una tumba es desenterrada, la tierra es apartada a los lados y todo el pueblo queda en absoluto silencio. El cadáver no ha desaparecido como esperaban. La piel se retrae, haciendo que los dientes y las uñas parezcan más largos. El abdomen se hincha, duro y tenso. De la boca y la nariz resuma un líquido oscuro. Lo que yace bajo tierra no tiene el aspecto de un final, sino de algo que aún se niega a marcharse. Hoy llamamos a eso etapas normales de la descomposición, pero para la gente de aquella época, nada de aquello era normal. Un cuerpo que ya había sido enterrado, que debería haberse desintegrado, parecía no haber muerto del todo. Y cuando el miedo aún no había tenido tiempo de calmarse, la epidemia continuó propagándose. El ganado moría, los niños se enfermaban. La muerte regresaba demasiado rápido, demasiado seguido, como para creer que se trataba solo de una coincidencia. No hacía falta que nadie lo dijera en voz alta. Todos pensaban lo mismo. Había algo bajo tierra que no había querido quedarse quieto. El vampiro nació en ese mismo instante. No para contar una historia por diversión, sino para dar nombre al mayor miedo que los seres humanos de entonces no podían comprender: la muerte que no había terminado. Clavar estacas en el corazón, enterrar los cuerpos boca abajo, introducir piedras en la boca, hoy parecen actos brutales, pero en aquel tiempo eran reflejos de supervivencia, la única forma de creer que la amenaza había quedado contenida. Los vampiros no nacen en lugares tranquilos. Aparecen en regiones azotadas por enfermedades, donde las tumbas son removidas y los vivos se ven obligados a enfrentarse a cuerpos que aún no han desaparecido. Y si los dragones recordaban a la humanidad la existencia de cosas mucho más grandes que ella, los vampiros recordaban algo aún más aterrador: que la frontera entre la vida y la muerte nunca fue realmente clara. Pero eso todavía no es el final, porque el monstruo que sigue no surgirá de un cadáver, sino de personas que aún están vivas, pero que ya han sido vistas como si no lo fueran. Número 4. Hombre lobo. En Europa, hace muchos siglos, había niños que nacían con una diferencia difícil de nombrar. Al crecer, sus rostros iban quedando cubiertos por una capa de vello espeso y oscuro. La frente, las mejillas, la nariz, incluso los párpados. Los rasgos familiares del ser humano quedaban ocultos poco a poco. No había noches de luna llena, ni aullidos, ni momentos de transformación. El cambio ocurría de manera lenta y silenciosa, en medio de la vida cotidiana. Y precisamente esa discreción era lo que más inquietaba a la gente. No existía la medicina para explicarlo. Nadie conocía los genes ni las enfermedades raras. La comunidad solo tenía sus ojos para observar y el miedo para interpretar. Una persona seguía creciendo frente a ellos, seguía hablando, comiendo y devolviendo la mirada, pero su rostro se parecía cada vez más al de una bestia. Para ellos, aquello no podía ser solo una enfermedad. Tenía que haber algo ocupando su lugar: un instinto salvaje, una maldición,
un castigo que nadie se atrevía a nombrar. Lo verdaderamente aterrador no estaba en la apariencia, sino en la contradicción. Esa persona seguía siendo alguien conocido del pueblo, pero su aspecto hacía imposible mirarla durante mucho tiempo. En un mundo ya acostumbrado a la muerte por las epidemias, incluso la frontera entre humano y bestia comenzaba a difuminarse. Si el cuerpo podía cambiar de esa manera y seguir con vida, ¿qué garantizaba que esa transformación se detendría? Hoy llamamos a ese fenómeno hipertricosis, una enfermedad rara que provoca un crecimiento anormalmente abundante del vello. Pero para los antiguos no había un término al que aferrarse, solo miradas esquivas, susurros a la espalda y el temor de que el ser humano no siempre pudiera conservar su forma. El hombre lobo, por lo tanto, no nació de bosques profundos ni de lunas sangrientas, surgió de aldeas, de cuerpos vivos con señales extrañas, en una época incapaz de distinguir entre enfermedad y maldición. Y mientras ese miedo seguía flotando, la humanidad se vio obligada a enfrentarse a otra cosa. Bastaba una pequeña luz titilando en la noche para que toda una región fuera considerada maldita. Número 5. Las piedras que caminan. Durante el día, el desierto parece haber dejado de respirar. No hay árboles que se muevan, no hay agua que fluya, solo una superficie plana que se extiende hasta el horizonte. Esa inmovilidad hace que la gente crea que este lugar no puede cambiar, que todo ha quedado congelado en el silencio. Pero unos días después, al regresar, algo ya no está en su sitio. Una piedra que antes permanecía inmóvil, ahora aparece en otra posición. Detrás de ella hay una marca larga y recta, grabada con fuerza en la tierra reseca, como si la piedra hubiera cruzado el desierto por sí sola. Nadie ve el momento en que se mueve, no hay huellas humanas ni rastros de animales, solo la marca de arrastre y un silencio absoluto. Para los antiguos, eso no podía ser casual. Las piedras no tienen piernas, ni aliento, ni motivo para marcharse, pero se han movido, y cuando algo inerte empieza a actuar, el ser humano se ve obligado a atribuirle voluntad. Se cree que esas piedras tienen alma. El desierto se convierte en un lugar donde no conviene quedarse mucho tiempo, no solo por el sol o la sed, sino por la sensación de que algo está observando en silencio. Hoy sabemos que las piedras no caminan solas. En noches poco frecuentes, una lluvia fina se congela formando una capa de hielo extremadamente delgada sobre la superficie del desierto. Cuando sale el sol, el hielo se rompe en grandes placas, y basta una brisa ligera para hacerlas deslizarse, arrastrando consigo las piedras que descansan encima. Todo ocurre de forma lenta y silenciosa, generalmente cuando no hay nadie para presenciarlo. Cuando el hielo se derrite, solo queda la estela alargada, la única prueba del movimiento que tuvo lugar. Pero para los seres humanos de la antigüedad no había hielo para explicarlo, ni mecanismos a los que aferrarse. Solo estaba el resultado. La piedra había cambiado de lugar, y eso era suficiente para sembrar el miedo. El desierto ya es de por sí un lugar hostil. Un sitio donde incluso las cosas que parecen inmóviles no permanecen quietas, es un lugar en el que uno no pueda creer que el ser humano controla algo. Las piedras que caminan se convirtieron así en un recordatorio silencioso. Hay movimientos que ocurren fuera de la vista, pero cuyas huellas son imposibles de negar. Aquello que los antiguos llamaban monstruos no era para creer, sino para recordar. Recordar los lugares a los que no se debe ir, las cosas que no se deben tocar y los límites que el ser humano no puede cruzar. Si estas historias te hacen ver el mundo de otra manera, síguenos y compártelas, porque hay lecciones que solo conservan su valor cuando se recuerdan antes de que sea demasiado tarde.